Ok, ¿están viendo, por favor? Sí, espero. Los opioides son medicamentos que se utilizan dentro de la inducción anestésica. El uso de ellos no solamente se limita al quirófano, actualmente también los opioides se utilizan fuera del quirófano en las unidades de cuidados intensivos para pseudoanalgesia en pacientes que están en ventilación mecánica. Se utilizan en las unidades de oncología para el manejo de tanto del dolor agudo como el dolor crónico en pacientes con patología oncológica. El término opioide en general se hace para designar un grupo de sustancias y derivados semisintéticos y sintéticos que tienen como característica producir analgesia. Dentro de este grupo podemos subdividirlo de los péptidos opioides endógenos, aquellos que son liberados por nuestro organismo frente a una situación de estrés o frente a una anoxia. Los receptores que utilizan tanto estos péptidos opioides endógenos como aquellos que nosotros administramos son del mismo tipo, aunque están ubicados en diferente lugar. Por ejemplo, en el caso de la morfina, que es un opioide que se administra, ¿no? Tienen locus diferente o receptor diferente en diferente localización si lo comparamos con los receptores opioides endógenos. Con respecto a la dosis de un opioide, ¿no? Para administrar a un paciente, no se tiene frente a un tipo de intervención quirúrgica o frente al manejo del dolor en un paciente, no tenemos una dosis máxima, o sea, no tenemos un efecto techo, como llamamos. Y la dosis máxima a utilizarse en un paciente va a depender mucho, en primer lugar, de los efectos secundarios que presenten estas dosis altas de narcóticos a administrar, como también va a depender de lo que llamamos la memoria frente al uso de opioides de manera crónica. Y esto se ve mucho en pacientes que utilizan este tipo de medicamentos, no solamente para manejo del dolor, sino como parte de una adicción a estos narcóticos. Haciendo un poco de historia, la palabra opiáceos o narcóticos también a veces mal llamados, porque no solamente es la narcolexia, que es uno de los efectos que producen tras la administración de estos medicamentos, ¿no? Vienen de la palabra opio. El opio es una planta que fue cultivada en Asia Menor, en la India y en el extremo oriente, ¿no? Del Papaver somniferum. Su uso es muy antiguo y se considera como una de las drogas más antiguas en el mundo. Sin embargo, su uso como medicamento se da recién a finales del siglo XVIII. Es a principios del siglo XIX que se conocen los efectos que produce esta adicción al opio. Incluso se habla de la guerra del opio entre las dos Chinas y la Inglaterra. El opio se extrae, como saben ustedes, de la amapola, que contiene varios alcaloides que se dividen en dos grandes grupos, en los grupos de los fenantrenos y en el grupo de las benzil-isoquinolinas. El principal representante del grupo de los fenantrénicos es la morfina, ¿no? En un 10%, la codeína en un 0.5% y la tebaína en un 0.2%. Mientras, en lo que se respecta a los derivados benzil-isoquinolínicos, el más importante es la papaverina y la noscapina. Este grupo de alcaloides tienen otros efectos que están en relación a la relajación que producen sobre la musculatura lisa intestinal y de los esfínteres, y en el caso de la noscapina, por su efecto antitussígeno.
Cuando clasificamos a los opioides sintéticos y semisintéticos, lo podemos hacer por su estructura química. Aquellos que tienen una estructura pentacíclica, que es la estructura natural del opio, donde tenemos a la morfina y a la codeína. Luego tenemos a los productos semisintéticos como la nalorfina y la heroína. Ya los derivados morfinómicos tienen también una estructura pentacíclica como la oxicodona, la nalbufina y la naloxona. Luego tenemos aquellos que tienen una estructura hexacíclica, que es como la buprenorfina y la etorfina. Los que tienen una estructura tetracíclica como el buterfanol y el testrofano. Los que tienen una estructura tricíclica como la pentazocina y la ciclozocina. Los que tienen una estructura bicíclica, acá tenemos a las 4 fenilperidinas como la petidina y la meperidina, y a la 1, 2 y 1, 3 diaminas, donde tenemos al fentanilo y al sulfentanilo. Luego tenemos otros grupos que son los derivados de la 3,3-denilpropilamida, donde tenemos a la metadona y el destropropoxifeno. Luego tenemos el grupo de las aminotetralina, donde tenemos a la desoxina, y otros como el tramadol y el metaxinol. Con respecto a los receptores opioides, hemos dicho al inicio de esta presentación de que el organismo produce unos péptidos opioides que se activan frente a las situaciones de estrés, ¿no? Frente a situaciones de dolor, ¿no? Frente a situaciones de trauma. Y estas se dividen en 3 tipos, ¿no? Se dividen en los opioides endógenos del grupo de las encefalinas, del grupo de las dimorfinas, del grupo de las beta-endorfinas. Las dos primeras se producen a nivel de la sinapsis, a nivel de la transmisión nerviosa, y tienen un corto efecto, un tiempo muy corto de acción, ya que rápidamente se recapta y se inhibe. No tienen más de 3 minutos la acción de las encefalinas y las dimorfinas. Sin embargo, las beta-endorfinas, que se producen a nivel de la hipófisis y circulan a través de todo el sistema circulatorio, realizan su efecto por un periodo mucho más largo y se van a inactivar más lentamente, alrededor de los 30 minutos. Las drogas que son derivadas de la morfina, ¿no?, van a producir analgesia por interacción con uno o más de estos receptores opioides, imitando la acción que producen los péptidos opioides endógenos. Así se habla de 3 tipos de receptores opioides, el mu, el delta y el kappa, y hay incluso evidencia de subtipos de estos receptores opioides. ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería el mecanismo de acción de los opioides o los narcóticos? Todos ellos se acoplan a la proteína G, los cuales tienen 7 dominios hidrofóbicos que atraviesan la membrana celular, la bicapa lipídica. Se encuentran todos estos receptores ampliamente distribuidos en todo el sistema nervioso central, y se sabe que los receptores mu tienen una mayor densidad, una mayor distribución en aquellas regiones del sistema nervioso central que están en relación a la nocicepción y a la integración de la sensitividad motora, mientras que la distribución de los receptores delta es menos extensa. Con respecto a los receptores kappa, estos están también localizados en las áreas que tienen que ver con la nocicepción, como la sustancia CRISPR-equidoctal, y también están relacionados este receptor, el receptor kappa, con la regulación del balance hídrico y con la ingesta alimentaria. En el sistema nervioso, ¿no?, estos péptidos opioides endógenos, ¿no?, se liberan de forma tónica o tras un estímulo, produciendo una despolarización que se une a los receptores opioides que están localizados muy cerca del lugar donde estos se liberan, ¿no?, las encefalinas o la dimorfina, o a veces en localizaciones mucho más lejanas.
Sin embargo, son rápidamente inactivadas a nivel extracelular por las peptidasas que convierten o transforman estos péptidos activos en fragmentos inactivos. La gran distribución de estos péptidos opioides a través de todo el organismo refleja las numerosas funciones que tiene el sistema de opioides endógenos, ¿no? Así sabemos que tiene un rol en la respuesta al estrés, en la función sexual, en el balance hídrico, en el control autonómico, como también en la modulación nociceptiva y la respuesta al dolor, que es la que nos interesa fundamentalmente a nosotros, y de ahí su uso en anestesia. También están involucrados en el control y la activación de la liberación del hormonal, de la pituitaria y de la médula adrenal, la regulación del sistema inmune y el crecimiento celular, actuando como neuromoduladores y agentes neurotróficos. Sabemos que estas acciones de los opioides son inicialmente inhibitorias, que se producen alteraciones en los canales iónicos de potasio y calcio, y la activación de los receptores MUI-Cap y delta van a incrementar la conductancia al potasio, aperturando los canales a estos, mientras que los agonistas de los opioides causan el cierre de los canales de calcio, reduciendo la conductancia al calcio. Acá tenemos el receptor opioide, con el puntero lo estoy indicando, está en esta membrana celular, en una capa lipídica. Este es un receptor MUC para opioides, ¿verdad? Que está muy cerca de la sinapsis, ¿verdad? Donde llegan estos neurotransmisores para acoplarse a nivel del receptor, que va a estimular la conductancia, como me he dicho, a través del potasio, y haciendo que el potasio salga de la célula y el sodio ingrese, ¿verdad? Sabemos que esta activación de un receptor opioide va a hacer que su acción a través de una proteína que está en la membrana celular, que es la proteína G. Cuando se activa la proteína G por los opioides, va a haber una disminución de la actividad de la adenilciclasa y por lo tanto un descenso en la concentración intracelular del AMP cíclico. La distribución de estos receptores opioides en el tejido nervioso muestra que estos se sitúan en las capas más superficiales de la asta posterior de la médula espinal y a nivel cerebral, siendo su mayor concentración a nivel de las estructuras límbicas, en el núcleo del tálamo y áreas que tienen que ver con el control de las funciones viscerales. Igualmente, se han descrito receptores tisulares periféricos para opioides, los cuales se están relacionados o están regulados por el sistema inmunológico, que se activa tras una injuria local. Se sabe que el efecto de estos receptores a nivel periférico es básicamente modular el dolor inflamatorio. Así se han descrito receptores opioides a nivel pre, post y extrasináptico. Los mediadores inflamatorios que se liberan durante una lesión tisular y la inflamación van a alterar la excitabilidad de los nervios periféricos. Estos van a su vez, numerosos mediadores químicos van a activar o van a sensibilizar las terminaciones sensoriales periféricas, los que serían los causantes del dolor y la hiperalgesia. Por otra parte, el incremento de la excitabilidad de estas terminaciones periféricas inducirían cambios bioquímicos y morfológicos en el asta posterior de la médula espinal, facilitando la transmisión nociceptiva y la hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central. Estos péptidos opioides endógenos están presentes en estos tejidos inflamados, que posteriormente se unen a los receptores opioides, ¿no?, que se expresan en las fibras sensoriales y simpáticas y en las células inmunes, disminuyendo la excitabilidad nerviosa y modulando probablemente la liberación de los mediadores inflamatorios.
Con respecto a la farmacocinética de los opioides, estos no poseen efecto en el plasma, pero actúan a nivel de receptores específicos. Y la intensidad del efecto es el número de receptores que son ocupados por este opioide. La concentración de la droga, entonces, a nivel del receptor es mucho más impactante que la concentración plasmática de la misma. Cuando nosotros administramos por vía intravenosa un opioide, no va a haber retraso debido a la absorción. La concentración picoplasmática va a ocurrir casi inmediatamente luego que se administra un bolo de un opioide. Y luego esta va a disminuir a medida que la droga se va a distribuir hacia los tejidos blancos. Esta tasa de distribución va a estar determinada por el flujo sanguíneo, por el gradiente de concentración entre el plasma y el tejido, por el coeficiente de permeabilidad de la droga, y en este mecanismo son muy importantes el tamaño molecular del opioide, la ionización y la solubilidad en lípidos. Que es metabolizado por esterasas inespecíficas en la sangre y en otros tejidos. Va a biotransformarse hacia metabolitos inactivos que van a eliminarse por el riñón. Los opioides, por lo general, se administran no solo por vía intravenosa, también pueden ser administrados por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía oral, nasal, epidural, intratecal, intraventricular, intraarticular. Y en los recién nacidos se ha visto que el pasaje hacia el sistema nervioso central de los opioides va a estar facilitado porque hay poco desarrollo de la barrera hematoencefálica en estos niños, en los recién nacidos. El cambio en el pH en los tejidos va a alterar la ionización de los fentanilos. La alcalosis ventilatoria va a incrementar la fracción no ionizada y la unión a proteínas, en tanto que la hiperventilación va a aumentar la vida media beta del fentanilo en un 60%. Todas las patologías que me van a disminuir el flujo sanguíneo hepático van a prolongar la duración de estos, como aquellas que aumentan la presión intraabdominal, las cardiopatías de bajo flujo, la hipoxia, la hipercapnia, la ventilación mecánica, la sepsis y la hipovolemia. Con respecto a la acción sobre los receptores, sabemos que los opioides se pueden clasificar en agonistas puros, en agonistas parciales, en agonistas antagonistas y en antagonistas. Dentro del grupo de los agonistas puros tenemos a la morfina, pepridina, fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo, remifentanilo, tepropoxifeno, tramadol y codeína. Dentro de los agonistas parciales tenemos a la buprenorfina, entre el grupo de los agonistas antagonistas la analbufina, y dentro del grupo de los antagonistas la naloxona, que se considera el revertor, ¿no? el revertor de los opioides. Acá vemos en este cuadro, ¿no? Comparando los narcóticos, o sea, el fentanilo, el alfentanilo, sulfentanilo y remifentanilo, que tras una administración en bolo de estos opioides, el tiempo para que alcance su efecto máximo en minutos, el alfentanilo es el que alcanza más rápidamente, seguido del remifentanilo. Y su tiempo medio de eliminación, su tiempo medio KEO, como llamamos en TIVA, en anestesia intravenosa total, es de 1,3. Si lo comparamos con los otros narcóticos, a excepción del alfentanilo, tiene una rápida eliminación también a nivel plasmático, ¿no? Una rápida acción y una rápida eliminación, comparado con el remifentanilo, que se demora mucho más tiempo en ser eliminado comparándole con los otros narcóticos.
Con respecto a las acciones farmacológicas que tienen los opioides, el principal efecto es a través de su acción en los receptores que tienen que ver con la nocicepción, es decir, con el dolor, ¿no? Sabemos que ante un estímulo nocivo se van a activar primero las fibras mielinizadas, que son las más rápidas, las mielinizadas tipo A o delta, con una rápida velocidad ante un estímulo, sobre todo mecánico intenso. En segundo lugar, se van a activar las fibras amilínicas tipo C o de conducción lenta, que se van a estimular por estímulos mecánicos, térmicos o químicos difusos. Son los opioides los que modulan selectivamente llamamos este segundo dolor, es decir, las cifras, la modulación del dolor que se pereniza, o sea, aquellos de conducción lenta. Estoy en clases en este momento. Estas fibras que tienen que ver con la conducción del dolor entran en el asta dorsal de la médula espinal y hacen sinapsis mayoritariamente en las capas superficiales de la médula, en particular en la lámina 1 y en la sustancia gelatinosa. Luego de hacer sinapsis en este nivel, la información se transmite a través del tracto espinotalámico hacia los centros superiores a nivel cerebral. En el sistema nervioso central, los compuestos morfínicos producen analgesia, pero también producen somnolencia y modificaciones del estado de ánimo y embotamiento, que produce una analgesia sin pérdida de la conciencia. La circulación cerebral no se va a ver afectada directamente con las dosis terapéuticas que nosotros administremos de morfina. Sin embargo, se habla de una depresión respiratoria que es inducida por los opioides y una retención de CO2 que provoca vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraneal. Los morfínicos así alteran la regulación del ritmo respiratorio. Pueden aumentar las pausas respiratorias, retrasar la expiración y producir una respiración irregular y o periódica. Cuando se usan dosis muy elevadas de morfina y opioides, estos pueden estar relacionados incluso con convulsiones, y esto se debería a que se excitan las células piramidales del hipocampo tras la liberación del GABA por las interneuronas. Asimismo, hay un fenómeno de antidiuresis que se acompaña con el uso de los morfínicos. Estaría en relación al aumento de la liberación de la hormona antidiurética que es producida tras la administración de la morfina. Las náuseas y los vómitos también son producidos por estimulación de la zona gatillo del área próxima del bulbo raquídeo y por efecto periférico al disminuir el tono del esfínter gastroesofágico y el lentecer el vaciamiento gástrico. Así los opioides producen náuseas y vómitos entonces, ¿no?, como efectos colaterales. Aumento también de la presión de la vía biliar, constipación por una disminución de la propulsión. Pueden provocar retención urinaria y liberan, sobre todo la morfina y la mepridina, liberan histamina. Una complicación respiratoria muy frecuente tras la administración de la morfina y de los opioides es la presentación del tórax leñoso o tórax de madera, que se caracteriza por un aumento del tono muscular del tronco y del abdomen, y la rigidez suele comenzar cuando el paciente pierde la conciencia. Con respecto a los efectos cardiovasculares de los opioides, sabemos que todos van a producir bradicardia y vasodilatación, que están en relación a la dosis y a la velocidad de la administración de este medicamento por activación en el sistema nervioso central. La bradicardia va a ser producida por estimulación directa del núcleo vagal
y puede ser prevenida si administramos previamente la atropina. Acá vemos los efectos secundarios de los opioides, ¿no? Efectos secundarios como tenemos la tolerancia, estreñimiento, depresión respiratoria, menor actividad neuronal. Ahora vamos a hablar del opioide que más se utiliza. Este es un opioide sintético agonista que está relacionado con el grupo de la fenilpiridina y tiene el nombre químico de N1-fenetil-4-piperidil propión anilide citrato. En resumen, el fentanilo. Este es un potente narcótico, 75 a 125 veces más potente que la morfina, pero su eficacia o efecto máximo es muy similar. Atraviesa la barrera hematoencefálica muy rápido y se distribuye también rápido hacia otro tejido, produciendo analgesia, euforia, sedación, disminuyendo la capacidad de concentración, la sensación de calor en el cuerpo, pesadez de las extremidades, prurito y sequedad de la boca. El fentanilo va a producir depresión ventilatoria dosis dependiente por su efecto directo depresor sobre el centro de la ventilación en el sistema nervioso central. En ausencia de hipoventilación, el fentanilo disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. No provoca liberación de histamina, incluso cuando administramos grandes dosis de fentanilo. Y la bradicardia es mucho más pronunciada con el fentanilo si la comparamos con la morfina y puede conducir a disminuir la presión sanguínea y el gasto cardíaco. En comparación con la morfina, esta tiene una gran potencia, tiene más rápido efecto, menos de 30 segundos, y una más corta duración de acción. La rápida redistribución por los tejidos va a producir una o más corta duración de acción. El fentanilo se va a metabolizar por dealquilación, hidroxilación e hidrólisis amida a metabolitos inactivos que se van a excretar por la bifilorina. La vida media de eliminación total del fentanilo, o vida media beta, es de 185 a 219 minutos, que refleja el gran volumen de distribución que tiene este opioide. Nosotros, para disminuir el tono vagal, ¿no?, que podría inducir la administración de fentanilo, se recomienda administrarlo de manera lenta, sobre todo en neonatos, en lactantes, en ancianos que están sépticos o hipovolémicos. La hipotermia y la acidosis van a prolongar el efecto de los fentanilos al permitir el acúmulo de las moléculas dentro de las células nerviosas. El fentanilo se administra por vía intravenosa, intramuscular, transmucosa, transdérmico e incluso por vía epidural o intratecal. Otro de los opioides que más se utilizan en anestesia es el remifentanilo, que es un agonista específico de receptores Mu, con una relativa unión a receptores kappa y delta. Su perfil farmacodinámico es muy similar al fentanilo. Sin embargo, tiene una potencia cuando se administra por vía intravenosa de 2 a 3 veces del fentanilo. Llega al mismo efecto máximo, es decir, tiene la misma eficacia. Su pKa es de 7.7 y el pH de la solución a inyectar es de 2.5 a 3.5. Es un derivado piperidínico muy similar al resto de los fentanilos, pero tiene en su molécula un enlace éster que hace que pueda ser metabolizado en sangre por las esterasas sanguíneas y otros tejidos, permitiendo su rápido y extenso metabolismo sin que haya una participación por el hígado. Tiene una vida de distribución alfa muy corta, 50 segundos aproximadamente, y una vida de eliminación beta también muy corto, de 3.8 a 6.3 minutos, con metabolitos activos, pero de escasa eficacia y potencia, que no van a contribuir a su efecto farmacológico. Su comienzo de acción es muy rápido, muy semejante al fentanilo. Su duración de acción está muy corta y su volumen de distribución también es muy pequeño, de 0,39 litros por kilo. Su farmacocinética se va a caracterizar por un pequeño volumen de distribución, un rápido aplanamiento plasmático
y una acción poco variable y bastante previsible, y se une casi en un 70% a las proteínas plasmáticas. Se considera un analgésico potente que tiene una estabilidad hemodinámica que podría ocasionar náuseas y vómitos, depresión respiratoria, dependiendo de la dosis, que tiene una sinergia muy escasa con otros agentes inductores, modifica también la respuesta a nivel de los linfocitos T, causa también rigidez muscular, y si se asocia con otros sedantes y analgésicos, podrían condicionar una depresión respiratoria. Puede causar adicción, tiene una inhibición importante con los efectos neurovegetativos intraoperatorios y tiene patrones de electroencefalograma muy similar a los otros fentanilos. Si nosotros comparamos acá los opioides, vemos acá de que el fentanilo, si lo comparamos está dentro del grupo de los opioides mayores o potentes, si lo comparamos por vía intravenosa, nada más, ¿no? El fentanilo por vía intravenosa, acá tenemos el parche transdérmico que tiene esta presentación de una liberación de 25 a 50 microgramos por hora, ¿no? Y tenemos luego el fentanilo, disculpen ustedes, la morfina por vía intravenosa, que se administra 10 miligramos, o puede ser administrado de 10 a 20 miligramos o 30 miligramos como dosis tope para usar de morfina intravenosa en 24 horas, ¿no? Nosotros, como le digo, nosotros usamos básicamente el fentanilo, ¿no? Por vía intravenosa para la inducción anestésica, para el manejo del dolor, si es que vamos a usarlo no en administración continua, mientras que el remifentanilo sí puede ser usado en sistemas de bombas de forma continua, ya que tras uno suspenda la administración del remifentanilo, el paciente va a despertar rápidamente porque va a pasar el efecto del remifentanilo, a diferencia del fentanilo que se tiende a acumular incluso hasta más de 180 minutos en un paciente. Luego vamos a tocar ahora de la naloxona. La naloxona es un opioide antagonista, ¿no? Y tiene esta característica de ser antagonista, se considera el revertor de los opioides agonistas, específicamente del fentanilo. Esto fue introducido recién en la práctica clínica en los años 70 y es el fármaco prototipo antagonista de la elección en los opioides en la actualidad. Va a antagonizar la euforia, la analgesia, la somnolencia, va a revertir las náuseas y vómitos que se producen tras la administración de los opioides, el prurito, la retención urinaria, la rigidez, el espasmo biliar, y lo más importante, va a revertir el efecto de depresión respiratoria que se induce tras la administración de los opioides. El comienzo de acción tras la administración de la naloxona por vía intravenosa va a ser rápido, 1 a 2 minutos, y su duración va a ser muy breve, de 30 a 45 minutos, casi muy similar al flumacenilo que se utiliza para antagonizar el efecto de las benzodiazepinas. No todos los efectos se van a revertir al mismo tiempo. Se sabe que en dosis superiores a 0.3 microgramos por kilo, la naloxona puede incluso aumentar la presión sistólica y producir menor rendimiento en las pruebas de memoria. En dosis clínicas, la naloxona va a revertir los efectos muy rápidamente, dosis de 1 a 2 microgramos por kilo, o pueden ser también titulados en bolos de 0.5 a 1 microgramo por kilo, cada 2 a 3 minutos, van a restaurar la respiración espontánea en 1 a 2 minutos. Sin embargo, la duración de los efectos son muy cortos, ¿no? Por su rápida redistribución desde el cerebro, con lo que es posible incluso en pacientes que han recibido sistemas de bomba continua narcóticos por mucho tiempo, pueden reaparecerse los efectos de los opioides, ¿no? Por lo que se requiere un monitoreo de la oxigenación, de la saturación de oxígeno en estos pacientes que reciben opioides en forma continua.
Y acá tenemos esta imagen donde nos dice que la naloxona puede salvar vida en pacientes que se han sobredosificado con opioides. Como han visto ustedes, el tema de los opioides se ha hecho en la segunda unidad porque los opioides se utilizan por vía intravenosa como un agente más en la inducción anestésica para el manejo de la nocicepción, del manejo del dolor, sino que también se utilizan en la anestesia regional, que es lo que vamos en esta segunda unidad, porque hay receptores opiáceos a nivel de la médula espinal, por lo cual nosotros administramos también opiáceos en las anestesias espinales y en las anestesias epidurales. No sé si hubiera preguntas sobre el tema de hoy. ¿Preguntas? Doctora, disculpe, y con respecto al uso de opioides, y con respecto al uso de estos en embarazadas, de los opiáceos. Hemos dicho en la clase que incluso atraviesan la barrera hematoencefálica en los cerebros de los bebitos. Por eso es que cuando, por ejemplo, se utilizan opiáceos para analgesia del parto, en Europa, en ciertos países de Europa y en Estados Unidos, en algunos estados, donde a las pacientes que están en trabajo del parto, están con sus infusiones continuas de fentanilo, remifentanilo en bomba, están recibiendo a dosis muy bajas, como para modular su dolor, o sea, que el dolor no sea tan intenso por el trabajo de parto. Sin embargo, se ha visto que en los neonatos que nacen en mujeres que han estado recibiendo estas infusiones, si tú tienes el revertor, si tú tienes la naloxona, tras la atención del bebé, se puede revertir los efectos de este opiáceo en los niños y en la madre administrando naloxona, ¿no? En algunos lugares lo utilizan por esta razón, porque sí atraviesa la barrera hematoencefálica y estos niños incluso si tienen un sufrimiento fetal agudo, es decir, si hay una acidosis a nivel sanguíneo en estos niños, se acentúan incluso los efectos de depresión respiratoria que se inducen por la administración de estos narcóticos. Lo otro es cuando hay adicciones, ¿no? Mujeres que se toman durante todo su embarazo, sobre todo aquellas que son dependientes de heroína, ¿no? Eso se ve mucho en algunos lugares en Asia y en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Mujeres adictas a heroína. La heroína es un opiáceo, ¿no? Y se administra por vía intravenosa y son mujeres que por esa adicción que tienen a este opiáceo, incluso gestando durante todo el embarazo se administra. Se ha visto que en estos niños que nacen de mujeres que son dependientes de heroína, estos niños también tienen una cierta dependencia a la heroína al nacer, ¿no? Que en algunos casos no se puede revertir ni siquiera con la administración de naloxona, a pesar que sabemos que la naloxona es un revertor del efecto de los narcóticos. Se habla de que esto se debería básicamente a una inhibición de los receptores antagonistas. Acuérdense que para que la naloxona actúe, tiene que haber estos receptores antagonistas a nivel de la célula, de la membrana lipídica de las neuronas, donde están todos los receptores para los opiáceos, ¿no? Tanto endógenos como los exógenos. Se señala que en aquellas personas que embarazadas, sobre todo, que han estado con adicción, sobre todo a heroína, de que estos receptores agonistas
están disminuidos, o sea, se han poco desarrollado durante su desarrollo de su sistema nervioso central en estos niños de madres dependientes de opiáceos. Y por eso es que no se puede revertir el efecto y que muchos de estos niños también, por la adicción que tienen a estos opiáceos, acuérdense que la adicción provoca una neuromodulación, ¿no? A nivel del sistema nervioso, sobre todo central, más que periférico. Entonces se ha visto de que muchos de estos niños se tienen que hacer toda una terapia para eliminar progresivamente, porque eso no puede ser brusco, de la circulación sanguínea, a nivel de los receptores sobre todo, estos morfínicos, ¿no? para evitar el síndrome de abstinencia que se puede presentar en estos recién nacidos de mujeres que son dependientes sobre todo de heroína, ¿no? Lo que más se ha visto. Pero sí, todos estos opiáceos atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Y cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una anestesia epidural, ¿no? con narcóticos, que a veces lo usamos para mejorar la calidad, ya que la acción del anestésico local es en un lugar, la acción del opioide es en otro lugar, y sumado la acción en estos dos lugares, manejamos mejor, la calidad del bloqueo se hace mucho mejor. Las dosis que utilizamos nosotros de narcóticos se ha visto, y en todos los trabajos que ahora he publicado, cada vez se han disminuido mucho, en el tiempo se ha ido disminuyendo progresivamente, ¿no? Antes se hablaba de más de 100 microgramos de fentanilo para poner en una anestesia raquídea, o más de 60 microgramos de fentanilo en una anestesia epidural. Actualmente las revisiones nos hablan de usar de 3 a, como dosis máxima, 10 microgramos de fentanilo en una anestesia raquídea y no más de 30 microgramos de fentanilo para una anestesia epidural. ¿Por qué razón? Por los efectos adversos que presenta, no por la dependencia, sino por los efectos adversos. Básicamente, los efectos adversos que están relacionados con el prurito, ¿no? Muchas mujeres que nosotros administramos los narcóticos por vía epidural o por vía raquídea, van a manifestar escozor, van a sentir picazón, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Incluso termina la cirugía y las señoras se siguen rascando, ¿no? Y esto es por el efecto que provocan los narcóticos en otro tipo de receptores, ¿no? Que tienen que estar relacionados con la prurito. Ahora, no todos los pacientes lo demuestran, lo tienen. Este efecto va a pasar cuando pase el efecto narcótico. ¿Tú puedes atenuar este efecto? Sí, claro. Una vez que salga el producto, tú puedes agregar antihistamínicos para inhibir esta respuesta a los narcóticos. Entonces, por eso es que cada vez se pone menor dosis de narcóticos asociados a anestésicos locales para estos bloqueos tronculares regionales, como son el espinal y el epidural, que lo vamos a tratar en las siguientes clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre narcóticos? Por ejemplo, es muy importante saber de que cuando llega una persona con una intoxicación por opiáceos a una emergencia, ¿no? Generalmente el paciente va a llegar con depresión respiratoria, va a llegar pálido, bradicárdico, hipotenso, con disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Estos pacientes, la gran mayoría, vamos a tener que hacer una reanimación desde una intubación orotraqueal y, como les dije, el uso de la naloxona está básicamente dirigido cuando se usan opiáceos de acción corta, tipo remifentanilo, tipo alfentanilo o sufentanilo. Cuando la persona ha hecho una sobredosis de opiáceos de otro tipo heroína, tipo cocaína, ¿no? Que, asociado a la heroína, la cocaína, ¿no? Estos narcóticos indudablemente
el paciente, no vamos a poder manejarlos adecuadamente con la naloxona, ¿no? La naloxona específicamente se utiliza más para revertir los efectos del fentanilo, más que y de los de acción corta, como son el alfentanilo, sulfentanilo y remi, más que morfina o más que heroína. Más preguntas, si no hubiera más, terminamos la clase de hoy. Mañana tenemos clase de práctica en la noche y el lunes igual. Para avanzar lo de las prácticas, coordinaré con el delegado para el examen de práctica, probablemente sea el próximo sábado. El examen de práctica va a involucrar todas las diapositivas de las clases que hemos hecho y son en ese caso solamente yo pongo 2 casos clínicos. Entonces son 15 preguntas que valen 1 punto y 2 casos clínicos, cada uno de 2.5 para tener la nota de 20. ¿Ya? Eso coordinaré con el delegado para el examen de práctica. Sí, Diana Condori Chaña quería hablar. Doctorita Amada, disculpe, cuando llamo a la asistencia en caso del niño, mi red me ha estado fallando y he tenido que hacer una recarga para poder ingresar, doctorita. No sé si me podría considerar, doctorita, la asistencia. Ok. Entonces, si no hubiera más preguntas, Buenas tardes. Brian, estaba preguntando Brian. Doctorita, bueno, en mi condición de delegado, doctora, quiero pedirle, no sé si habría la posibilidad de dar un examen recuperatorio del examen teórico. No se va a dar. Ya le he dicho a los 3 grupos que no les voy a dar la opción de dar un examen ni de recuperación ni sustitutorio. Lo que se va a hacer es promediar la nota del examen con la nota del seminario, que ya saben cuál es, ¿ya? Porque ya les he dicho cuál es su nota. Esas 2 notas se promedian 50%, y la nota de la primer aporte. El sustitutorio se va a dar al final, una vez que se den las 3 exámenes de cada unidad, y se va a dar un sustitutorio, un examen que sustituye a la nota más baja. Eso va a ser al final, después de los 3 exámenes. Otra consulta, doctora. ¿El examen práctico cuánto tiempo va a durar, doctorita? Igual 25 minutos, son 15 preguntas de marcar y 2 casos clínicos. Ya, doctorita, un favor, doctora, no sé si para los próximos exámenes de repente podamos aumentar un poquito más de tiempo. Algunos no nos alcanzó el tiempo para completar todos los casos clínicos, entonces consideramos que para desenvolvernos de mejor manera en los casos clínicos se requiere un poquito más de tiempo, ya que en las preguntas de marcar también ocupamos parte de todo el tiempo, entonces se nos queda muy corto. Entonces no sé si habría la posibilidad, doctora, que para los próximos exámenes se nos regale un poco más de tiempo, por favor. Sí, lo vamos a prever porque estoy preveyendo que el examen segunda unidad y el tercero sea presencial. Eso lo voy a coordinar con secretaría. Está bien, doctor. Creo que si se hace presencial, ustedes van a estudiar. Si hacen virtual, van a seguir, porque salvo verdades, chicos, han copiado y pegado las respuestas erradas en los casos clínicos. O sea, sí se han copiado, porque son lo mismo, la misma respuesta. De repente no es en su grupo, o de repente sí lo es, porque he leído tanto, porque yo tengo que resolver. Este examen yo lo resuelvo, ¿no? Yo lo tengo, las preguntas de los casos clínicos. Muchos son copiado y pegado los mismos errores. Entonces, sí se copian. O sea, no me van a decir que no lo hacen. Entonces, y creo que el hecho de que como es virtual, piensan de que es más fácil el examen. No es así. No es así, ¿no? Entonces, más bien estoy previniendo para la segunda unidad, probablemente se tenga que tomar el examen de manera presencial para cada uno. ¿Me escuchan? Sí, doctora, está bien. Y si va a ser presencial, indudablemente que el tiempo va a ser mayor. Ya, doctorita. Coordinaré contigo para el próximo domingo colgar ya el examen de práctica, ¿no? Tendríamos que ponernos de acuerdo la hora. Creo que son 4 clases, si no mal recuerdo, las que entran al examen, que están colgadas en el aula virtual. Y
el día de mañana y el día lunes repasaré los casos clínicos que probablemente les pueda tomar para el examen de práctica, ¿ya? Eso sería todo. Doctorita, una consulta. ¿Sabe que me he conectado? Muy buenas noches, nos estamos viendo. Ya, Álvaro, Me dime. he conectado un poco. Dime, Álvaro. ¿Podría considerar en la asistencia, por favor? Ok. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Por favor, a mí también. Si no hubiera más preguntas, nos vemos Por favor, el día doctorita, buenas noches. Tenía Ok. problemas Buenas para noches.